Antes de comenzar propiamente la exposición, les voy a adelantar, digamos, el concepto de la exposición y su razón de ser. Como ustedes comprenderán, pretender en 3 horas, 4 horas, 8, etcétera, dar un panorama circunstanciado de la realidad guatemalteca es imposible. Entonces, hay que seleccionar, digamos, no determinados pasajes, sino determinados hechos, determinados procesos, sobre todo los que están vinculados con la realidad actual. Uno, cuando se mete en la historia económica y política, en la economía política, la primera impresión que le da es que efectivamente los fenómenos se repiten. Ya cuando uno va entrando en detalle se va dando cuenta que efectivamente la tendencia se repite, pero que cada vez las cosas se desarrollan de una forma nueva. Entonces, yo titulé, digamos, a esta exposición una visión económico-política de Guatemala, una visión, digamos, de un panorama general. Siempre teniendo presente, como les he dicho, que el objetivo de estas charlas no es ni mucho menos querer agotar los temas, sino sobre todo despertar en ustedes la inquietud por profundizar en todos estos aspectos que se tocan o por conocerlos mejor. Y sobre todo poniendo énfasis en esto, ¿verdad? Que hay que aprender de la historia. Entonces, un poco también la selección de los hechos, por así decirlo, de los procesos, tiene que ver con efectivamente tener mejores elementos para explicarnos la situación actual. Yo creo que me va a dar tiempo de llegar a este mercado común centroamericano, si bien no me va, y hablé ya con Patti para que fijemos ya los trabajos del grupo, de manera que ustedes puedan hacer una pequeña investigación sobre la realidad actual, básicamente de la economía guatemalteca, sus transformaciones. Efectivamente, durante los últimos 20 años, el panorama económico del país ha cambiado mucho, tal vez no tanto en la distribución de los ingresos, sí en el crecimiento de los ingresos, pero sobre todo en la diversificación, en los nuevos productos y en los nuevos productos, los nuevos protagonistas, porque obviamente cuando surge, por ejemplo, como es el caso que tanto he citado de las exportaciones no tradicionales y el peso que ahora tienen en nuestras exportaciones totales, pues no solamente son los dólares que ingresan, sino quiénes son los que producen esos dólares que ingresan, y son sectores sociales muy diferentes del pasado. Son una nueva Guatemala, es básicamente el altiplano central, básicamente indígena, y otras áreas que se prestan para estos cultivos, donde se ha desarrollado este fenómeno al que he hecho referencia varias veces. Pero para iniciar propiamente con lo que es la visión económico-política, pues en la exposición pasada el tema estuvo concentrado en las altas culturas de Mesoamérica y los pueblos que los españoles encontraron hacia su llegada a nuestro país y en el proceso de conquista y sus características. Y ahora entonces vamos a comenzar con el régimen colonial como tal, viéndolo por supuesto en sus grandes rasgos y teniendo presente también las paradojas de la historia. Ahí lo vamos a ver conforme la exposición se desarrolle, como en un momento dado el viejo sistema, por ejemplo, para determinados sectores, especialmente los campesinos, se vuelve algo no que hay que cambiar, sino algo que hay que defender. Pero en fin, ya me estoy adelantando mucho. Yo creo que les decía la vez pasada que el régimen colonial reprodujo, modificándolo, el sistema tributario que encontró. Uno podría, si busca una síntesis
de la forma de organización social, de organización económico-social de las sociedades prehispánicas, uno las podría definir como sistemas tributarios, o sea, sistemas en los cuales los productores pues, no dependen de un amo en concreto, cultivan la tierra, por ejemplo, que a su clan o a su linaje, se usa también, que había sido asignada por los señores, por la gente que estaba en el centro, digamos, que estaba en la cúspide de la pirámide, asignaba esas tierras del común de los linajes, cada quien producía y lo que hacía con relación a ese poder central era tributar. Tributar, como ustedes saben, no es simplemente una forma de explotación, sino que es una forma de hacer que lo público pueda ocurrir. Es decir, en toda sociedad media vez llega a un determinado grado de complejidad, y hablamos de altas culturas de Mesoamérica y de su sociedad compleja, diversificada en términos sociales, jerarquizada, etcétera, etcétera. Entonces, esas sociedades ya tienen el embrión del Estado. El Estado tiene que dedicarse a gobernar, tiene que dedicarse a la defensa, tiene que dedicarse a otros aspectos, por ejemplo, todos los cuales necesitan recursos, y obviamente también los poderosos se aprovechan de esos recursos. Pero en fin, el fondo del asunto es que en toda sociedad, cuando llega a un determinado grado de complejidad, el tributo de los ciudadanos o de los habitantes o de los pobladores, como fuera la categoría del momento, tiene que ocurrir para que lo público pueda existir. Entonces, ese régimen, digamos, que encontraron los españoles fue tierras de común de los diferentes linajes, en los cuales los cabezas de linaje formaban parte, digamos, de la estructura superior del grupo, digamos, en los anales de Totonicapán, por ejemplo, están los reclamos de diferentes linajes quichés que reivindican igualdad con los señores de Humaracac, reivindican pares de los señores de Humaracac. Sin embargo, digamos, sus linajes y las tierras que a ellos linajes correspondían contribuían para sostener a ese poder central, pero ese poder central ya era un poder en donde no solo estaba el ajau, como en la época clásica maya, sino que estaba seguramente el principal de principales, como por ejemplo se llama en la tradición Mixil, el principal del pueblo Mixil, sino que también los cabezas de linaje que tomaban decisiones en común, que es básicamente la idea del pueblo de los que se sientan en torno a la estera para decidir. Entonces, lo primero que uno podría pensar es que no cambiaron mayormente las cosas para los más iguales, digamos que de todas maneras siguieron siendo siervos, siguieron tributando a sus señores. Yo les conté cómo la corona española, aunque en la práctica no se concretó, envió a sus oidores para que establecieran qué tributos pagaban los pueblos a sus señores en la época prehispánica, de manera que los tributos que le pagaran a los españoles no fueran menores. Esa era la visión, digamos, política de la corona española, que en la práctica no resultó. Y yo les decía que no era simplemente haber extendido el sistema de tributos, sino que obviamente con la conquista y la colonización se inicia, digamos, el vínculo con el mercantilismo que se desarrolla en Europa. Era entonces una época en la que se creía que el oro era el factor principal para producir la riqueza. La experiencia iba a demostrar que no, que cuando había demasiado oro los precios subían, como ocurrió con la España de la posconquista, donde por ejemplo un caballo había 25 veces más en Francia, porque el oro abundaba, pero no los precios para intercambiar, por consiguiente los precios subían, en lo que actualmente conocemos como inflación. Pero en fin, el punto es que en la época hispánica, digamos, el tributo era básicamente en especie y en trabajo. Digamos que sobre todo, yo les decía, en el colapso maya, sin duda alguna influyó
la intensificación de ese trabajo que el Macehual prestaba, por ejemplo, en la construcción de los templos, aprovechando el tiempo libre, digamos, que dejaba el maíz, pero un trabajo muy duro, digamos, aunque fue pues un trabajo muy intenso de la población en la construcción de los templos, pero tanto el tributo en especie como el trabajo tienen, digamos, un límite natural, mientras que la posibilidad de convertir los tributos en dinero, eso ya entra en el terreno de la riqueza abstracta, que en principio no tiene límite. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma de extraer el tributo en la época colonial se volvió mucho más intensa seguramente de lo que fue en la época prehispánica, porque además se habían roto, digamos, los vínculos entre, que mal que bien había entre las élites, por ejemplo, que dominaban Humancá y los diferentes linajes, y de los cabezas de linaje con su gente. Eso se había roto, entonces la explotación se incrementó por el siglo, a tal punto que a mediados del siglo XIX, de mediados del siglo XIX en adelante, ya, digamos, viajeros y científicos europeos conocían algunas pirámides, conocían la pirámide de Cholula, en el actual estado de Puebla, en México, conocían Uxmal, en el estado de Yucatán, conocían otros sitios, y se interrogaban sobre quién podría haber sido el que había construido semejantes monumentos y había desarrollado escritura y había inventado matemáticas y había, bueno, eso se descubrió después de lo que estoy diciendo, pero de todas maneras desde el principio el asombro que provoca esas edificaciones. Pero la población indígena, estamos hablando ahorita del siglo XIX, estamos hablando ya de varios siglos de colonización, estaba en tal estado de postración y de miseria y de abandono que los científicos no se podían imaginar que hubieran sido los ancestros de esa población los que habían edificado todas esas maravillas. Entonces había un montón de tesis de que era gente que había entonces pensaban que eran los egipcios que seguramente habían viajado por acá, o pensaban que eran los etruscos, o pensaban que era cualquiera, hasta que John Lloyd Stephens, el famoso viajero estadounidense que llega a Guatemala en 1838, que viene con un arquitecto, llega a Chiapas, hace incidentes de viaje por Centroamérica y Yucatán, llega primero a Yucatán, un arquitecto Catherwood, y está flotando la interrogante de dónde provino toda esa maravilla, de dónde provino ese arte. Y en un momento dado, estando en Palenque, que está actualmente en el estado de Chiapas, Stephens está viendo la cara de la estela que Catherwood está dibujando y voltea a ver al cargador de los que han contratado y se da cuenta que son idénticos. Y ya en Uxmal, Stephens se había dado cuenta que la gente seguía haciendo rituales. Entonces, Stephens empieza a pensar, seguramente esta gente tiene vínculo con los que hicieron estos monumentos. Imagínense hasta cuándo. Y es Stephens en el que una frase maravillosa, que no me da tiempo de citar porque no traje la cita, pero Stephens, que había sido, que para entonces era el ser humano que más había recorrido el mundo, que conocía muy bien China, que conocía la Arabia Pétrea, que conocía Rusia, que conocía, en fin, diferentes lugares, dice, no, este arte, estos glifos, todo esto que vemos es absolutamente único, original, es producto de esta tierra, y es algo que es fundamental comprender. Yo se les decía la vez pasada, la gente que pasó por el estrecho de Bering, probablemente otras migraciones que llegaron a América, llegaron en una situación donde apenas sabían hacer fuego y conservarlo, y eran cazadores que usaban armas rudimentarias de piedra, de manera que toda esa gran cultura que hoy asombra al mundo se desarrolló aquí. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque no es solo
una cosa de quiénes fueron los seres humanos que llegaron, sino en qué contexto esos seres humanos desarrollaron su pensamiento, desarrollaron su sentido estético. El otro día que hice también una exposición para Nalel allá en la Universidad de San Carlos, estaban dos guías de turistas, pero de alta calidad, un guatemalteco y su esposa francesa, y entre algunos datos que aportaron es como, por ejemplo, la perfección del calendario maya, que ya les dije que medía ese 122, más perfecto que el año bisiesto, etcétera, y apenas corregido una centésima de segundo en la actualidad, 365.23 es el cálculo exacto. Cómo ese cálculo fue posible, entre otras cosas, por la posición geográfica de Guatemala. Ustedes recuerden que aquí en el departamento de Santa Rosa, en Cuilapa, particularmente está el centro del continente americano. Es decir, efectivamente el firmamento no se puede ver igual desde cualquier región del mundo. En fin, hay muchos elementos, pero lo fundamental es pues que esa cultura se haya prestado sin embargo, como también adelantamos, volviendo otra vez a esto de la sociedad tributaria, pues el que tiene que tributar tiene que tener de dónde sacar para poder tributar. Entonces los españoles reprodujeron también como base material de ese sistema tributario y lo reprodujeron cuando ya habían concentrado a la población en pueblos. Esto que les conté, que los dominicos después de las leyes nuevas lograron en un lapso de 10 años que más de 1 millón de personas que vivían dispersas en los trabajaderos se concentraban en pueblos, y la corona española dotó a esos pueblos de ejidos. El ejido es una institución española, como yo les decía, mucha gente lo que ha puesto el énfasis es en lo contradictorio y en lo distinto y en el choque cultural, pero también hay todo otro elemento de similitudes. Uno de las similitudes era que efectivamente los poblados españoles tenían ejidos, es decir, tierra que se daba en común a las cabezas de familia que integraban esos pueblos. Entonces no les fue ajeno la forma, digamos, de distribuir la tierra a los cabezas de linaje. Entonces efectivamente los españoles a esos pueblos de indios que los dominicos formaron, les concedieron esos ejidos que, según cuenta Julio Castellanos Cambranes en ese libro de Café y Campesinos en Guatemala, hasta la Revolución Liberal, pues los pueblos poseían mucho más tierra de la que podían cultivar. Pero también vimos en la exposición pasada que, sobre texto de que esos ejidos eran excesivos, con la reforma liberal de Barrios no simplemente se expropió a los ejidos, sino se expropió a la tierra que la gente tenía trabajando. Yo les leí como a los agrimensores de Barrios, en sus instrucciones estaba que lo que era milpa y frutales, eso debía considerarse fruto de la fertilidad natural del terreno y por consiguiente declararse la tierra ociosa, medirla y subastarla. Y de esa manera fueron expropiados los pueblos indígenas, no solo de los ejidos de los pueblos, que podía haber una razón económica, digamos, que hubiera tomado siglos con la tecnología de entonces ocupar esas tierras, sino también de sus trabajadores. Y ahí vamos a ver cómo esto tiene una íntima relación con la agricultura de exportación, que va a ir cobrando cada vez más fuerza y sobre todo a partir de la producción liberal. Pero lo que interesa ahorita pues es que desde la segunda mitad del siglo XVI, digamos, está este elemento de la tierra y otras formas de explotación, ¿verdad? No solo era el pagar el tributo, sino que también, ya se los mencioné, el famoso repartimiento, que era venderle obligadamente a la gente artículos que no necesitaba, que eran absolutamente ajenos, como les mencioné, creo, de ejemplo aquí, o tal vez en otra plática, obligar a la población indígena a comprar medias de lana, por ejemplo. Porque eso era una mercancía que por X o Y había llegado y imponían a la gente. Pero un elemento fundamental que lo vamos a ver, y lo vamos a ver
tal vez nos dé tiempo de mostrar cómo en la práctica lo que estamos viviendo hoy en Guatemala tiene que ver con un fenómeno de a ver cómo lo puedo describir. Digamos, el indígena quedó sujeto a la encomienda. Les voy a contar cómo la encomienda muy rápidamente la envileció, quedó sujeto al tributo, quedó sujeto al repartimiento, pero siguió siendo, digamos, poseedor, siendo dueño de su tierra. Y por consiguiente, algo que colma mucho la ansiedad del campesino. Ustedes saben perfectamente que la gente que vive de la agricultura es una actividad azarosa, depende mucho del azar, ¿verdad? A veces llueve, a veces no llueve, a veces cae helada, a veces no cae helada, de manera que el campesino es un ser, digamos, muy afectado por incertidumbre y trata de compensar esa incertidumbre que es su certeza. Pero es una cosa muy importante de la mentalidad campesina. El campesino, el trabajo asalariado, eso es algo también acumulado, ¿verdad? A veces hay, a veces no hay. Y sobre todo vamos a ver más adelante en Guatemala lo que significa ser uno un trabajador rural asalariado en un país donde si en algún terreno hay una impunidad inmensa, es en el terreno del derecho laboral. Mucha de la conflictividad agraria no es agraria por la tierra, es presión para que las fincas paguen las indemnizaciones, paguen los salarios caídos de la gente que despidieron para la crisis del café, la gente rural sin terminar. Yo creo que les conté la historia del papá de Stalin, el gran líder de la Unión Soviética y terrible líder de la Unión Soviética, que Stalin contaba cómo su padre era siervo en la Rusia zarista. Es decir, el siervo es una especie como el mozo colono de la finca, ¿verdad? Que estaba atado a la propiedad, atado al señor, digamos. ¿Atado por qué? Porque tenía un pedazo de tierra. En ese pedazo de tierra podía cultivar su comidita y engordar su par de animalitos y tener unas gallinas y más o menos que fuera como un colonato en las fincas de Guatemala. Pues la servidumbre era así, con derechos de los amos a cosas, digamos, mucho más. Por ejemplo, el famoso derecho de pernada, que en toda la época feudal el amo tenía derecho a acostarse con las mujeres antes de su matrimonio, si es que se le daba su gana, por supuesto, y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero, bueno, el papá de Stalin era siervo, y uno de los zares, el zar reformador, como le llaman Alejandro II, por fin tomó la decisión de abolir la servidumbre en Rusia y de iniciar una especie de reforma agraria. Paradójicamente, este zar fue ajusticiado por los Narodniki, que era un grupo, el primer grupo a que alguien llamó populista, Lenin le llamó populista, y que atentaron contra el zar a la salida de una de las iglesias ortodoxas, y el zar llevaba entre su túnica el decreto de abolición de la servidumbre. Abolió la servidumbre. Y el papá de Stalin, que era siervo, quedó libre. Y Stalin relataba cómo su papá, hasta el día de su muerte, maldijo el día que habían abolido la servidumbre. ¿Por qué? Por todo lo que significaba, ahí él tenía seguridad. Mientras que al abolir la servidumbre, a la calle, a tocar puertas, a buscar trabajo, en una situación de cambio donde comienza la industria, en fin. Hay historias de historias, por ejemplo, como la revolución industrial, y así es mi historia, ¿verdad? Como la revolución industrial, al mismo tiempo que crea esa inmensa fuerza productiva de la máquina y todo lo que implica, etcétera, etcétera, deja en la calle a miles, a centenares de miles, mucho de la emigración europea a Guatemala, a América Latina, ocurre en el siglo XIX, primero de campesinos llegados en la miseria por la revolución industrial, luego capas medias, etc. Sin embargo, andando el tiempo, la revolución industrial es el gran fenómeno que nos jala para arriba. Entonces, yo siempre me acuerdo de una frase de Marx que a mí siempre me impresionó mucho. Marx dice: el capitalismo lleva a los pueblos al progreso, arrastrándolos por el lodo, la miseria y la degradación. Pero son las dos cosas. Lleva a los pueblos al progreso,
pero arrastrándolos por el lodo, la miseria y la degradación. Y generalmente quienes pagan el precio de los cambios y del progreso son los campesinos, cuyo modo de vida se ve profundamente afectado hasta que se da la transición en que el campesino deja de serlo propiamente tal, se vuelve un trabajador rural, pero con una tecnología tremenda como en Holanda, en donde el producto agrícola es inmenso y solo el 3% de la producción es agrícola, porque todo es una tecnología impresionante. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? O en fin, el campesino se diluye dentro de otros sectores sociales. Bueno, pero el campesino, por esta incertidumbre de su vida y tal, va a tender a conservar la situación. Entonces, del periodo colonial debemos retener que a pesar del tributo de ponernos a trabajar forzosamente para hacer caminos, que pagarles, ¿verdad? Porque la corona española emitía sus leyes, incluso creo que les conté que hasta declaró obligatorio que a los indígenas se les pagara el domingo dándoseles de descanso, cosa que no se cumplió. La corona estaba muy lejos y además tampoco le ponía mucho empeño. A pesar de todos esos desastres, el campesino seguía teniendo su tierra, el productor indígena seguía teniendo tierra, era su último producto. Vamos a ver esto cómo va cambiando. Entonces, la base de la explotación, pues, a lo largo de todo el periodo colonial fue el trabajo forzoso. Los indígenas debían servir gratuitamente en las obras públicas, servir también a particulares mediante una remuneración ridícula, ¿verdad? No tiene sentido decir medio real o cosa como el estilo, porque no tenemos equivalente, pero era una suma verdaderamente insignificante que no se le puede señalar, no se le puede ni siquiera llamar salario. Y también se les explotaba, y se los dije en la pasada charla, como cargadores o camenes. Camenes es la palabra en lengua mexicana para expresar eso, los cargadores, que fue algo que devastó a la población, no solo por lo brutal del trabajo de cargador, sino por el cambio de hábitat. La población prehispánica no se movía casi en general, y por consiguiente su sistema inmunológico estaba adaptado a su hábitat. Para un habitante del altiplano de repente descender a la costa o cargar, digamos, los bultos de aguil, que el aguil de los primeros décadas décadas de la época colonial, el aguil de Guatemala se exportaba por Veracruz, porque acá en Centroamérica no venían los barcos españoles, porque eran muy chiquitos en Centroamérica, y era una época de pocos barcos. ¿Para qué iban a venir aquí? Si podían ir a Veracruz. Entonces llevaban desde Santiago de los Caballeros a donde previamente habían llevado cargando el aguil a Santiago de los Caballeros, y después lo llevaban hasta Veracruz. Yo les conté cómo en la época en la cual, en el siglo XVI, mediados del XVII, esta gran crisis sociodemográfica que redujo la población de Guatemala al 10% de lo que era cuando los españoles llegaron, y la Honduras al 2%. Principalmente por las epidemias, pero también por el uso de los indígenas como cargadores. Y esto siguió siendo una práctica brutal en Guatemala. En las memorias de la fiesta sobre la época de Carrera, de Rafael Carrera, a pesar de ser Rafael Carrera el líder de los pueblos, tanto pueblos indígenas como no indígenas, la fiesta relata con horror cómo Carrera hace una incursión militar en Puerto Cabezas. Puerto Cabezas prácticamente nadie lo estaba defendiendo, entonces tomar Puerto Cabezas no tiene ningún médico militar, pero se le ocurre a Carrera que lo que hay que hacer es entonces transportar unos viejos cañones inútiles como botín de guerra, y eso lo hacen a espaldas de los indios, que se les literalmente revientan las piernas en el camino hasta la y esta relata después cómo hay una carestía de algo, entonces mandan a traer a los indígenas los costales de harina al Golfo Dulce, y él narra cómo él fue a ver agonizando, muriéndose por el abuso del trabajo del camene del cargador.
Sin embargo, como suele ocurrir, que es uno de los rasgos de los seres humanos que más han hecho reflexionar a los filósofos, ¿verdad? Aún las situaciones más extremas de opresión, aún las, por ejemplo, como fueron los Ares y todo esto del derecho de pernada y los castigos que imponían y tal, media vez se mantienen, digamos, dentro de los parámetros normales, entre comillas, se van volviendo como algo que la gente ya va aceptando como la cierta vida, y que solo comienza a crujir cuando se producen excesos o cuando se producen rupturas, o como dice Maquiavelo, un cambio siempre genera otro cambio. Por ejemplo, el zar de Rusia, el cambio segundo, trata de transformar el pueblo para darle más vida al zarismo, y lo que abre es el pedido de la revolución. O sea, aquella sociedad que estaba, digamos, anquilosada en sus costumbres, y no puede sentir, igual durante el periodo colonial, efectivamente, a mucha gente le molesta, ¿verdad? Pero lo que hubo fueron levantamientos indígenas muy puntuales, muy localizados, locales, como de hecho ha sido la dinámica indígena y la dinámica campesina, no solo en Guatemala, sino en otras partes, y se produjeron no contra el orden colonial en su conjunto, sino contra los abusos de determinados encomenderos, frailes, corregidores que se excedían, que cobraban más de la cuenta, y la gente sabía muy bien cuánto era lo que tenía que pagar. Desde esa época, en los pueblos indígenas siempre hubo lo que, yo no sé si hasta la fecha fue comparable, hasta que yo trabajé en los 60 y tal, había, era algo así como los gestores, la gente que se encarga de hacer las diligencias, de los trámites, de estar al tanto de los papeles, muchas veces los que han servido en el ejército, conocen la capital, que tienen conocidos porque eran castellanos. Robert Karma, que en un libro sobre la revolución del reino Quiché, pone de relieve también algo que se ve poco, que es también los elementos de cambio introducidos en los pueblos indígenas, pero Lucas que siguen en inglés. Que se castellanizan, tienen el vínculo con la capital, empiezan a establecer ciertas relaciones y alcanzan liderazgo muchos de ellos paralelamente por convertirse en los gestores. Cuando hay algún conflicto, cuando el pueblo necesita algún papel, pues a quien van a mandar, empezar a hablar castellano, de lo que conoce la capital, de lo que tiene sus conocidos, y se va. De estas rebeliones, la que se escapa de la norma es la de Lucas Aguilar y Atanasio Urzúa, que como ustedes saben, se considera una de las luchas precursoras de la Entonces, el sistema colonial estaba organizado en dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. El derecho español no era un derecho como se pretende el actual, que se basa en la igualdad ante la ley, no importa la pertenencia cultural, no importa la pertenencia al pueblo, a lo que sea, la ley es pareja para todos en teoría, solo que como se dice, la ley es que en Guatemala todos somos iguales ante la ley, solo que hay unos más iguales que otros. Eso es aparte, ¿verdad? Pero en cambio el derecho colonial es un derecho casuístico. Ya que es casuístico, que digamos que atendía los casos concretos, no normas generales. Entonces existían los derechos de los españoles, que era por supuesto la parte de León, y existía la República de Españoles, y existía la República de Indios, que tenían también sus derechos a la tierra, a ser garantizados en las encomiendas, a recibir un determinado pago, en fin, existían jurídicamente esos dos grupos humanos, y yo creo que esto es muy importante. Sin embargo, era ignorado un sector que se volvía cada vez más numeroso, el de los mestizos, o mal llamados ladinos. Y aprovecho para decir, tanto indio como ladino se convirtieron en castellano en un despectivo. Eso de que los españoles le llamaron indios a la población que encontraron porque creían que había llegado a la India, eso duró muy poco. Muy rápido se dieron cuenta
que lejos de haber llegado a la India, lo que se habían topado era con una barrera de tierra que desde el principio intentaron cómo hacer para pasar del otro lado, como lo que ellos querían era llegar a las islas de especialía. Ellos ni siquiera sabían que esto existía. Entonces, en un primer momento, digamos, los mestizos empiezan a producirse por obvias razones, ¿verdad? Y la primera reacción es hacer caso omiso, porque es, como que dice, para ocultar el pecado, ¿verdad? Y luego bueno, no, pero yo explicar. Entonces yo estaba hablando de los respectivos, ¿verdad? Entonces, Indio, por ejemplo, yo participé en un estudio en el Instituto Nacional Indigenista de México, de los diccionarios españoles de los siglos XVI y XVII. ¿Cómo definen indio? Lo definen a gran sin ambiciones, esto, pero yo explicaría cómo definen ladino. Busco hasta la fecha en el diccionario de la Real Academia, Pozo, Sagaz, Palmado, y el origen del término ladino también me lo explicó, o no me lo explicó, pero me dio muchos elementos que la actual embajador de Israel en Guatemala. Porque el embajador de Israel en Guatemala es de Apellido López, es judío sefardita. Los judíos sefarditas eran los judíos que vivían en España y que, como hablaban mal el castellano, porque su lengua era ¿cómo se llama? El hebreo, digamos, entonces hablaban el castellano con acento, ¿verdad? El castellano no lo hablaban bien, entonces los españoles decían hablan ladino. Entonces de ahí viene también, digamos, que el indígena que deja, digamos, su comunidad, que deja las señas exteriores de su cultura y que empieza a adoptar hábitos, digamos, de la otra cultura. Y uno de los rasgos es hablar con dificultad en castellano, entonces es latino. O sea que le van sumando. Así que yo creo que es importante y que es nosotros usamos indígena para no usar el despectivo. Ya vi que indígena es una genérico, quiere decir el originario de un lugar. En fin, ahora lo mejor es decir es básicamente la población dominante en Guatemala, la población maya, los mestizos, entonces el ladino se queda fuera del derecho español, ignorado por el derecho español, como si no existiera. Entonces no podía adquirir propiedad, porque no tenían tierra, no podían aspirar formalmente a un oficio. El régimen colonial se prolongaba el sistema feudal para ejercer un oficio que tenía un título. Entonces se quedan como una masa de gente desocupada que tiene que ver cómo sobrevive con formas diversas, entre ellas el delito, no solo y que eso yo creo que es muy importante, sobre todo que la población maya conozca la historia del ladino, que no pretendo darla mucho menos en estas breves misiones, pero al ladino prácticamente no le queda más que ver cómo se aprovechan de los demás. Hay masas de ladinos, por ejemplo, en Santiago de los Caballeros, cuyo deterioro social fue tal que un viajero del siglo XIX, pocos años antes de la independencia, pocos años antes de la independencia, habla de los barrios de mestizos, habla de los barrios de ladinos, de una violencia que es física, la deportación introspectiva, abandonada a su suerte, etcétera, etcétera. Entonces va encontrando la forma mediante el conocimiento del idioma, le va haciendo un instrumento para poder engañar y poder hacerse un lugar y poder agarrar una tierrita quitándose la piel a los animales. Ni modo que lo va a quitar a los españoles. Queda colocado en esa situación. ¿Qué otra cosa también, digamos, crea esta situación de hostilidad, aparte de la situación de discriminación y tal? Que otra ocupación típica de esos mestizos sin trabajo, sin oficio, sin nada, era formar parte de las milicias con las cuales se reprimían los levantamientos de pueblos indígenas que podían civilizar. Otra población que hay que tomar en cuenta es la población africana.
¿verdad? Que también entró en mucha contradicción con la población infantil, por varias razones. Una, los emprendedores, llamémosles así en general, le daban mucho más atenciones y cuidaban más a los esclavos africanos que a los indígenas. ¿Por qué razón? Porque prefirieran a un africano que a un indígena. No, porque el africano lo habían comprado, era un capital, era un esclavo que ellos habían adquirido. Los indígenas eran los siervos que él podía cortar en el centro, que según la autoridad le concediera diario que se alimentaran diaria más. En cambio, los africanos eran cuidados. Los africanos fueron rápidamente utilizados como capataces. Esa es otra de las cosas que creó conflicto, y los africanos también veían cómo le hacían para acostarse con las mujeres indígenas, no solo por apetito sexual, sino para que sus hijos nacieran libres. Porque los indígenas estaban, digamos, en esa situación que hemos dicho, pero también esclavos humanos. Y en esto de los ladinos que vivían sin oficio ni beneficio, digamos, va a este punto que yo creo que lo mencioné la vez pasada, que Severo Martínez lo explica muy bien, ¿verdad? Creo que es en el siglo XVII, a finales, el rey de España emite una real cédula en la cual decide que hay que construir villas de ladinos. Villas de ladinos, o sea, al igual que habían los indígenas, villas de ladinos, donde hubiera, digamos, que tuvieran lugar para hacer sus casas, que tuvieran tierras para sembrar, para que hicieran pastar a sus animales, etc. El virrey mexicano sí cumple con la orden y se constituyen las villas de ladinos en México. Y en Guatemala, el capitán general y posterior oriental vuelven a repetir eso, se acata pero no se cumple. No hacen esas villas de ladinos, el ladino sigue siendo ese ser paria, como pocos, pero que va escalando paulatinamente, que va accediendo a la educación paulatinamente, por supuesto, como fue así durante todo el tiempo. Entonces la gran diferencia es que en México se va creando efectivamente eso que con el tiempo nos va a asombrar, sobre todo a los guatemaltecos, que es el profundo nacionalismo. El que tiene su tierra, tiene su esto, tiene su otro, tiene su patria. Su patria. Y eso es algo muy, muy importante. Yo he conocido gente mestiza, digamos, en mi libro que escribí, Las huellas de Guatemala, relato como un comandante del EGP, amigo, frente a Luis César Sabino, conversando con él en la noche, yo le dije, todo esto que vale la pena por amor a Guatemala. Entonces dice, volviendo, y me dijo, yo no quiero Guatemala. ¿Qué? Aquí no es lo único que lleva los manos. Yo nací en un hogar de campesinos pobres. De repente vino la reforma agraria de Arbenz y me dieron tierra. Ya cuando mi tata estaba ahí por recoger la cosecha, vino a castigarnos, nos quitaron la tierra, mi papel a la vista, afuera todos. De 10 años andaba yo solito en la montaña, por comer al vino, me mandaban de correo, solito yo caminando en la noche, allá por medio de Arbenz. Cuando me daba un octavo, la estaba muriendo, me lleva a las 11, 12 de la noche, más medio Arbenz, y pasé de andar el rango en la montaña, pasé a la alegría, otra vez, ¿yo qué país quiero? Cuba. Ahí fue el primer país donde yo bailé una calzada. Ahí fue el primer país donde a mí me daban a escuchar una competencia. Donde yo pude competir. Regreso a Guatemala, otra vez en la retira, 10 minutos. Entonces había una especie como de desarraigo de un país que es una cosa peculiar, que no es generalizada, ni mucho menos, pero yo me puedo dar cuenta en la vida, digamos, de que estos elementos. Pero claro, eso es, digamos, la historia de los albores del mestizo, que sin embargo, con estos medios que ya mencioné, paulatinamente se va formando una clase media ladina, sobre todo de profesionales liberales. Acuérdense que siendo Guatemala Capitanía General pasó una cosa muy singular, ¿verdad? Que como los españoles se regían de acuerdo a una formalidad burocrática muy estricta,
que era prácticamente Centroamérica, que era la capitanía general de Guatemala, pues, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo que producía y tal, para los españoles no tenía interés, pero era capitanía general. Por consiguiente, nosotros tuvimos la tercera universidad de América, la Universidad de San Carlos. Primero la de San Marcos de Lima, luego la de México, y luego la Universidad de San Carlos, muy cerca de una vez. En Perú y México eran mis hermanos, en Guatemala no la capitanía general. Muy pronto, mediante el padre Enríquez de Rivera, llegó al imperio. Y entonces empezó a desarrollarse esa dualidad que uno siempre. Había muchos amigos míos que venían de diferentes partes a conocer Guatemala. Yo les decía, hay unos puntos clave a partir de los cuales se interpretan. Un esticado, para ponerlo en ese momento, ¿verdad? Podría decir otro sitio de Maya, vertical como símbolo de la cultura local, la cultura maya. Y el otro es antiguo. Una ciudad cuyo esplendor y cuyo refinamiento no parecería corresponder a la dimensión de un país chiquito. Antigua es la única ciudad de su tipo desde Puebla hasta Bogotá. ¿Por qué razón eso? Porque en Antigua era una. Entonces se va formando esa Guatemala donde yo decía, al mismo tiempo que en 1967 le entregan el Premio Nobel de Literatura a Mexicano de Asturias y tenemos el segundo Premio Nobel de Literatura en América Latina. Primero fue Gabriela Mistral, la escritora chilena. En el momento que le dan a Asturias el Premio Nobel de Literatura, Guatemala tiene 72% de analfabetos. Ahí están los demás. La de la élite de la antigua, que como dijo ese viajero del siglo XVI, XVII, me recuerdo, le dice, no es una ciudad tan grande ni tan esplendorosa como la Puerta de los Ángeles, pero nunca he visto yo en la América hispana tanto refinamiento. Los ciudades de la antigua enviaban a los indígenas desde la noche a volver a encaramar a la punta del volcán de agua para que le bajaran hielo para limpiar sus cuerpos. Entonces vivían, los indígenas les construían su casa, les daban su comida, la leche, la leña, el esto, el otro. Cristo continuó. Es un rasgo muy peculiar de lo que fue la clase dominante guatemalteca en su tiempo. La corona no autorizaba acuñar monedas de plata, no autorizaba que la plata se acuñara en monedas, se tenía que ir a España, y aquí incluso, creo que la mencioné la vez pasada, se siguió utilizando el cacao como moneda, al menos hasta la mitad del siglo XVI. Entonces ese es un rasgo muy peculiar, que ahora ya no es tan así, de la clase dominante guatemalteca, de ser una clase con pretensiones aristocráticas y con formas de ser aristocráticas y muy dada a los servicios y a la vida de oro, pero no una clase con emprendimientos y con fortuna y donde vivía, digamos, en un espacio marginal de lo que era el mundo colonial español. Pero estábamos con que paulatinamente se va formando esa clase media latina que se desarrolla sobre todo a través de las profesiones liberales en la universidad y que fue un factor de importancia muy grande para la disolución progresiva del régimen colonial y que tuvo mucha incidencia en la independencia. Y en el otro extremo, porque ahorita hemos hablado solo de la base de la sociedad y dominando al conjunto, estaba pues primero la autoridad colonial, que era la que representaba el poder, pero cada vez menos representaba a la élite de la sociedad. Esto es bien importante. A la élite de la sociedad formada por los criollos descendientes de los conquistadores. O sea, los criollos aquí se desarrollaron como extranjeros. De hecho, eso ocurrió hasta el siglo XVIII. El rey de España, Carlos III en concreto, únicamente la corona española hizo noble a una familia en Centroamérica, la familia Licinena. El marqués de Licinena, el título se fue heredando hasta que don Juan José de Licinena se hizo cura, resultó listo de Guatemala, no tuvo hijos, y el marquesado también se heredó de unos años. Pero esa fue la única familia noble, pero todos eran una élite que se asumía y que se comportaba como aristócrata
y que entonces veían los funcionarios españoles que sí efectivamente representaban la autoridad, pero los miraba de sus ojos. Ese es también ese distanciamiento entre los criollos y los funcionarios españoles, es también un elemento que nos interesa. Hay un elemento curioso, lo voy a mencionar ahorita por cabo de colación, la señora Cristina Zimmerman, que es historiadora, hizo un libro sobre el traslado de Antigua para la capital, para todo lo que implicó una cantidad de cosas, entre ellas un enriquecimiento enorme de la clase dominante guatemalteca, que siguió conservando sus propiedades en la Antigua y recibió otras. Así recibió los mejores terrenos para hacer sus casas, las fincas para sus cementerios, etcétera, como las tenía en la Antigua, y recibió en la Antigua. O sea, fue como otro gran obsequio del Estado a esa clase dominante, que sin embargo ya desde antes, desde entonces y desde antes, protestaba al Estado. Entonces, pero era básicamente estos criollos que se reivindicaban descendientes de los conquistadores, y que desde muy temprano, como lo muestra este libro de la Recordación Florida, en el que se basa Severo Martínez, de Antonio Recientes y Guzmán, el nieto de las Gran Ligas del Castillo, estos criollos vieron a la corona española como una burocracia que les quitaba lo que sus antepasados, su frase literal de Fuentes y Guzmán, dicen lo que nuestros antepasados conquistaron para nosotros. Es decir, que habían conquistado para ellos, pues llegan a las tierras de esa y la corona española se metía a limitarles el poder sobre los indígenas y a cobrarles impuestos. ¿Desde dónde viene lo de la corona de los indígenas? Y aparte de que en la Recordación Florida Fuentes y Guzmán cantan las bellezas de Guatemala, se duele de la situación de miseria en la que están tanta gente itálica, los antepasados lograron esto, etcétera, etcétera, y ahora han sido marginados y la misma quejadera de toda la vida. Entonces, ahí tenemos, digamos, como a los principales sectores. Yo entre la independencia apenas voy a mencionar algunos elementos, unas partes más conocidas, al menos descriptivamente, de la historia de Guatemala. Señalar que todo este elemento de pretensión aristocrática y tal que caracteriza a Guatemala y Centroamérica no es solo un tufo, como les dice, sino que era también la forma de obtener privilegios y mercedes durante la época. Guatemala era la Capitanía General, Guatemala eran las provincias que pagaban impuestos a la Capitanía General. Aquí se formó lo que el EGP es que enunció pero no desarrolló, y es muy interesante. Aquí se formó una burguesía burocrática. Yo no voy a decir en términos más sencillos, aquí se formó una clase alta que no eran emprendedores, sino que vivían. Ese es un gran contraste, por ejemplo, entre Guatemala y El Salvador. El salvadoreño que nació en una perita dulce, como no eran parte de Guatemala, era el reino de Guatemala. Yo no tenía esa respuesta. Y los señores vivían de las mercedes y de los privilegios que se les concedían, que la corona les concedía, mientras los de los salvadoreños, los hondureños, los niggas, a pagarse a ver cómo hacían fincas, a ver cómo hacían lana. Entonces, no es solo que sean costeños, sino que hay una tradición de emprendimiento, por ejemplo, los salvadoreños que hasta la fecha continúan, a diferencia de una élite que se dedicaba a recibir sus mercedes y sus privilegios, y de ahí se dedicaban a aprender esgrima, a cabalgar, a los servicios de la universidad, se dedicaban y a vivir de las rentas de los demás. Ya les mencioné que el marqués de Sirena, que ya no era estrictamente el marqués que Stephens conoció y como llamaba Tega importar el comercio, exportaba la octava parte de la miel que se producía en toda Centroamérica, y exportaba en Chile. Por
por qué lo exportaba, porque la corona le había otorgado ese derecho, no porque él se hubiera puesto a plantar añil por aquí por allá. Nosotros desde el principio tenemos una clase dominante muy pretenciosa, poco emprendedora y que no le gusta hablar. Eso ha ido cambiando. Entonces, en un principio, las mercedes, como se le llamaba en la época colonial, se entregaban por méritos de conquista, pero conforme fue transcurriendo el tiempo, fue imposible establecer los parentales. Así que el criterio que prevaleció, y por eso son esos, fue el de la pureza de la sangre. ¿Qué significaba la pureza de la sangre? Que la persona en cuestión no tenía sangre ni indígena ni árabe, lo cual, entre otras cosas, es una locura, sobre todo en esa época en lo que se refiere a los árabes y los judíos. Mostrado que la presencia judía y árabe en España duró tantísimo tiempo que es imposible que haya un descendiente español que no tenga de árabe y de judío. Así que la tal pureza, lo más, en eso se basaba, digamos, en los privilegios y las vivieron de sus rentas, y hasta con la revolución liberal y en torno al café va cobrando forma un empresariado siempre influenciado por las construcciones elitistas de la clase dominante. Cuando ven que el café comienza a ser, digamos, sembrado así extensamente, y el propietario va a dedicarse a la vela vista en la hacienda y rodeado de todos los lujos, aunque también entra ya de lleno en el mercado mundial y vive, yo iba a decir como todo agricultor, pero no, un agricultor pequeño, pero sí vive unas grandes vicisitudes, muchas familias de cafetaleros en Guatemala que incluso hoy pues tienen mucho dinero y tal, cuentan de la época en que tuvieron que vender el carro que tenían, en la que tuvieron que hipotecar la casa, en la que tuvieron que hacer y volver igual, con las oscilaciones de precios. Tampoco ha sido solo aplausos. Bueno, entonces dejemos ahí la descripción y veamos, como quien dice, los contextos en lo que todo esto, digamos, uno que es fundamental y que además tiene una vigencia en la actualidad, arriesgo a decir por qué. Y es que desde el descubrimiento pesa sobre Centroamérica el proyecto de un canal interoceánico. Como les dije antes, para los españoles, pues al principio cuando creyeron que habían llegado a la tierra, a la India y etcétera, maravilla, pero cuando se dieron cuenta de dónde estaban, se dieron cuenta que lo que habían encontrado era un bloqueo submarino. Y por lo siguiente, desde el principio empezaron a buscar cómo seguir del otro lado. Y por eso muy pronto Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico. Y desde entonces se plantean cómo poder pasar por ahí. Y también desde muy temprano, no recuerdo el año exacto, se da la expedición de Magallanes, que Magallanes ya no completa porque muere en el trayecto, la completa Juan Sebastián Elcano, que es la idea también de continuar, solo que yendo hasta el extremo sur, en donde Magallanes efectivamente descubre, y voy a poner entre comillas, el estrecho de Magallanes. Lo pongo entre comillas porque hay hoy unos trabajos muy interesantes de un sinólogo, un sinólogo, unos expertos en China, que además fue durante años capitán de la Marina Real Inglesa, y que ha escrito dos libros. Uno se llama 1421, el año que China descubrió el mundo. Y ese es, digamos, el más interesante de los dos. Y él lo que sostiene es que cuando el segundo emperador de la dinastía Ming tomó el trono en Beijing, sus flotas le llevaron a 22 jefes de Estado para las ceremonias de la Revolución. Ningún europeo, por eso se llaman bárbaros. Los chinos extranjeros en China se llaman cubanos. Los chinos supieron de él escribir mucho antes, que ya conocieron la brújula, inventaron la pólvora, etc. A los europeos, como unos que comían carne sin sal, ellos disfrutaban de los placeres de su cocina. Entonces lo que este hombre sostiene es que esa flota, cuando llegó de regreso a esos 22 jefes de Estado a sus diferentes lugares, básicamente en la
tenía la misión de recoger el globo terráqueo. Eran una cantidad de barcos impresionante, de un tamaño impresionante, eran así se llaman las naves chinas, que tenían 90 metros de largo y 50 metros de ancho, que se llamaban los barcos del tesoro, y la flota iba acompañada de otros barcos donde llevaban agua dulce, donde llevaban aves de corral, donde llevaban hortalizas salvajes, de manera que las flotas podían permanecer más de un año en el mar sin necesidad de abastecerse ninguna. Los chinos ya navegaban guiándose por las estrellas, pero una de sus flotas, la que los chinos enviaron al hemisferio sur, digamos, tenía como misión descubrir una estrella similar a la estrella del norte, que ahora la vemos, que les sirviera para orientarse en la navegación. Los chinos, por supuesto, ya sabían desde hacía muchísimo que la Tierra era redonda. Por eso ellos, cuando veían desaparecerse la estrella del norte en el horizonte del mar, lo que veían eran las estrellas acompañantes. Ellos no sabían que era un planeta, veían las estrellas acompañantes, que según esas estrellas. Entonces, para no hacerles larga la historia, porque es una historia maravillosa, este hombre inglés, este sinólogo, descubre en las bibliotecas de Portugal mapas antiguos que Felipe el Navegante había adquirido en Venecia. En esos mapas antiguos, navegados por los chinos, se da cuenta que ahí está Europa, que ahí está América. Solo que hay una diferencia muy grande en la longitud. La latitud es perfecta, pero la latitud no. Entonces él se pone a pensar, mira, además de Europa indica una pequeña islita y que tiene dibujado un volcán en erupción. Entonces él dice, ha de ser solo que hay un error de 1500 millas náuticas en la misión de la longitud. Pero como él era capitán de navío y conocía el movimiento de las corrientes y más o menos y los chinos solo podían medir la velocidad con la que el punto se movía sobre el agua, pero no podían medir qué tanto el agua iba empujando al punto. Entonces él con esos elementos corrige la longitud y se da cuenta que la longitud es perfecta para la Martinica. Va al Instituto Smithsoniano y averigua si el volcán de la Martinica estuvo haciendo erupción alrededor de 1421. Así está la erupción. Y así va atando una serie de elementos y va consiguiendo más mapas. Y para no hacer larga la historia, llega a la conclusión, porque los chinos, digamos, la estrella del sur, no recuerdo cuál es, la estrella del sur está perpendicular sobre las Malvinas, y esa flota china entró en las Malvinas. Y esa flota china fue la que pasó del otro lado del océano por lo que hoy se llama el Estrecho. Entonces, dentro de las cosas que abundan en esta tesis, aparte que el tipo encontró naufragios de los puntos y cerámica parte de América, algo que creo que les mencioné que el maíz llegó a China antes del descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Hay una parte en el diario de Magallanes, cabalmente cuando están cerca de las Islas Malvinas, donde la población, la tripulación se les revela y Magallanes les dice, pide tranquilidad, les pide confianza en él, porque yo estoy seguro que más adelante hay un canal, yo ya lo vi en un mapa. Entonces pareciera, yo cuando lo leí, y yo una regla de subterfugios del problema Magallanes para calmar a la gente, pues no, según esto, Magallanes llevaba el mapa de los chinos y sabía que existía ese estrecho igual, por ejemplo, cuando Colón toca a Guananí, una de las islas del Caribe, relatan en su diario que aparecieron unos hombres con unas túnicas blancas probanas. En las islas del Caribe había solo tribus recolectores, no iban a ver hombres blancos de túnica igual. Aparentemente eran gente de naufragios que los chinos iban tocando. Porque digamos, conforme los naufragios se dieron sobre todas las aguas del Caribe, que son aguas de bajo fondo, pues al principio subían a los del otro barco en los que estaban a salvo, pero hubo un punto en que no se movían.
Entonces, como sabían exactamente por dónde estaban navegando, creaban poblaciones diciendo, ahí vamos a llegar. Construían una especie de observatorios, todos los cuales tenían una de sus ventanas que apuntaba directamente a Beijing. Estaba calculada perfectamente en la dirección de Beijing. Pero cuando esa flota regresó a Beijing, resultó que el emperador Ming había sido destronado por los manchúes. Los manchúes eran los que más mantuvieron el concepto de encerrar a la China para que no se metieran los bárbaros, de decidir. Mientras que el emperador Ming quería que sus flotas integraran al sistema tributario chino a todos los pueblos del mundo. Porque el emperador chino, su nombre en chino quiere decir el señor de todo lo que estaba creciendo. Durante toda la historia, menos 3 siglos, China ha sido el país más poderoso de la Tierra y ahorita es poderoso. Entonces, cuando regresó la flota estaban los manchúes y los manchúes mandaron a volar el proyecto de las flotas, siguieron con la construcción de la muralla, quemaron muchas de las cosas que las flotas habían llevado, pero con los mapas. Y la caída del emperador Ming tiene que ver también con estas inmensas flotas, porque el emperador Ming hizo 2 cosas: construir esas inmensas flotas que han debido llevar una cantidad de madera colosal y construir la ciudad prohibida. Es una residencia del emperador inmensa, hecha de madera. Cuando estaba el emperador Ming en su apogeo, un rayo cayó en la ciudad prohibida y se incendió la ciudad prohibida. Y eso fue visto por el pueblo chino como una señal del cielo. Y eso facilitó el retorno de los manchúes. De manera que entonces esas poblaciones que se habían quedado en islas, pues que a lo mejor tenemos de Chinauza, por ahí ni siquiera sabemos. Entonces lo primero es eso, pues, de que a todo esto me metí porque el primer contexto es de un canal interoceánico. ¿Cómo pasamos del otro lado a seguir navegando a las islas de los César? Era eso el gran comercio del mundo, la pimienta, la canela, la desmoscada, porque fue lo que los europeos en las cruzadas fueron a aprender de los árabes. Los europeos que fueron a las cruzadas comían carne sin sal. No sabían cómo conservar la carne, fueron a encontrar una estructura llena de delicias. Y una de esas delicias es el uso de las especies, una cocina refinadísima. Y por consiguiente las especies se volvieron la mercancía del mundo. El segundo contexto que hay que tener presente es que Centroamérica se vincula, digámosle así, con el viejo mundo en el momento en que se vive en una fase mercantilista, que es como se le llama a la fase en la que se abre paso el comercio y cada vez va siendo una tendencia dominante, pero todavía no hay industria desarrollada, sino que es básicamente un comercio de productos artesanales y un comercio también de industrias que todavía no eran movidas con una energía como el vapor. Por ejemplo, en realidad las máquinas, los engranajes, cómo trasladar un movimiento horizontal a uno vertical y todo eso, viene desde el Renacimiento. Y según este inglés, también el otro libro del inglés se llama 1438, el año en que una flota china visitó Italia e inició el Renacimiento. Y ese libro lo documenta mejor porque los chinos visitaron al Papa, el Vaticano guarda todos los registros, guarda una enciclopedia del siglo XII que los chinos llevaban como oferta. Lo que esa flota china estaba haciendo era llevándole a los mapas, a los bárbaros, los mapas estelares para que pudieran navegar y pudieran ir a cualquier tributo. Con toda la ingenuidad del mundo, los chinos pensaban que dónde iban a ir a postrarse ante el Señor con todo lo que estaba haciendo. Entonces dejaron esa enciclopedia, y en esa enciclopedia este hombre encontró muchos de los inventos que se le atribuyen a Leonardo da Vinci. En realidad son diseños perfeccionados de Da Vinci, que le dedicó el cañón, todo eso está en la enciclopedia de los chinos según este pero se vivía pues esta época del comercio, esta época que se vuelve típica del liberalismo porque el comercio surge en sociedades feudales, o sea, en sociedades
no estados unitarios, sino estados fragmentados, en donde cada señor feudal, que se habían pasado de borrones toda su existencia, lo único que sí les tocaba pegar a la guerra, porque sí tenían que echar punta a la cabeza de sus tropas. A veces hacían guerras de payasada, como de torneos y todo el rollo, y ahí fuera, ¿verdad? Pero a veces sí les tocaba grueso. Entonces, cada señor feudal, con el comercio, va haciendo su negocio poniendo frontera, poniendo aduana. Entonces vas a pasar por el feudo de Caterpillar, que me vas cayendo, y así de manera cuando va llegando el comerciante que sale de Ámsterdam y llega a la plaza de París, ya pagó 10 veces impuestos. Entonces los comerciantes que levantan dos consignas en francés que se van a significar los símbolos del liberalismo hasta la actualidad. Eran laissez-faire, laissez-passer. Quiere decir, dejen hacer, dejen pasar. ¿Por qué dejen hacer? Porque el artesanado era libre. No era nomás que uno aprendiera un oficio y se pusiera a ejercerlo. Lo salvaban a los niños. Uno tenía que pertenecer a un taller, uno tenía que pasar de aprendiz a ayudante y de ayudante a maestro. Y tener una licencia para ejercer la artesanía. Esa licencia era un impuesto también a la ciudad. No era así. Entonces comienza este comercio y ¿qué es lo que el comerciante obtiene? Una ganancia en dinero. Y entonces la gente, en congruencia con esa época, empieza a pensar esa pregunta que 2 siglos más tarde o 3 ya se van a decir, que es ¿cuál es la naturaleza y causas que producen la riqueza de las personas? Es la misma pregunta que se va a hacer David Ricardo, que es la misma que se va a hacer Marx. La riqueza de dónde brota. Y en la fase mercantilista dice la riqueza que se roba. Entonces el oro, el comerciante debe comprar aquí más barato y lo venderá más caro. La población en general empieza a ver al comerciante siempre como un ladrón. En una época dominada profundamente por el pensamiento católico, la gente veía antiético que uno comprara algo más barato y era más caro. No, pero se tomaba su chance, los atalayaban en el camino los ladrones. Por eso también en la época empiezan a nacer los bancos. Los bancos hacen un poco, los bancos empiezan a nacer un poco como la función nacional, que la gente ya no tiene que ir con su piso a dar la luz eléctrica a la cabecera y ahí mismo le dan pagaré los ladrones en el camino, sino que va la gente y pagan en la calle. Entonces el comerciante que salía de Ámsterdam para París, en vez de llevarse su canasta de pisto, que ya sabía que iban a caer los ladrones en el camino, había un comerciante en la feria, porque eran como ferias, cuya especialidad era hacer los equivalentes de las monedas, porque cada feudo hacía su moneda. Entonces no sabía uno qué valía una cosa y qué valía otra, entonces había unos comerciantes que medían qué cuánto tenía de oro, cuánto tenía de plata, porque si solo era cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos comerciantes también le decían ese comerciante de moneda le decía al vendedor, digamos, bueno, entonces andate seguro, te voy a dar un papel y allá en París mi socio te va a dar papel. Ahí comienza el cheque, me va a quedar bien. Y efectivamente, un papel que nadie se los puede clavar, pero es la época del mercantilismo y es la época donde efectivamente la posesión del oro hace crecer grandes fortunas. Esto es bien importante desde el punto de vista socioeconómico y desde el punto también de vista ideológico. Y por eso yo les conté también cómo el oro de América se fue una vez para pagar a los banqueros alemanes que financiaban las guerras de Carlos V, y lo que hizo la abundancia de oro en situación de precariedad de la producción fue una inflación. Pero a Centroamérica se vincula con el viejo mundo en esa fase mercantilista en la que todo, digamos, el valor se considera que se logra. Después van a venir los fisiócratas, que es una escuela francesa, que va a decir no, lo único que produce nuevo valor es la agricultura. Y por último van a estar David Ricardo primero y después Marx diciendo lo único que produce valor es el trabajo. Lo otro es el lugar, y es a través del trabajo que
cubierto con la en fin, a eso me refiero. Y obviamente vinculada con el viejo mundo, ese mercantilismo evolucionará hacia el capitalismo por la vía fundamental de la revolución industrial. La revolución industrial que agarra todo su desarrollo a comienzos del siglo XIX con la invención del vapor. Como ya les he dicho, las máquinas son inventadas desde la Edad Media y antes desde el Imperio Romano ya había la revolución de máquinas. Ahora ya se utilizaban máquinas. Lo que el ser humano no había descubierto era una energía regulable y producible a voluntad a través de máquinas. Por ejemplo, en Normandía, donde fue el desembarco de la Segunda Guerra Mundial, las playas son inmensas y la marea sube como 30 kilómetros y vuelve a bajar 30 kilómetros. Y uno, la primera vez que pasa en Normandía, dice que están haciendo un montón de molinos metidos en el mar. A esos molinos, la maquinaria del molino la movía la marea. Entonces la marea que sube, también ayudándose con el viento, pero eran los molinos de mareas, y así digamos se hicieron una serie de máquinas, pero con la revolución industrial el vapor se vuelve una energía regulable que incrementa enormemente la producción y le da al nuevo sistema, para llamarlo rigurosamente al capitalismo, esa fuerza expansiva que lo va a llevar a un mercado global. Cuando digo lo va a llevar, no es porque lo esté pensando en retrospectiva, sino en 1848, en el manifiesto comunista, lástimamente traigo el texto, Marx tiene un párrafo enterito, que uno lo lee ahorita, se los leo y ustedes dicen que eso lo escribió en la Viena. Y eso lo escribió en 1848, mostrando cómo el nuevo sistema era de una fuerza expansiva tal que iba a abatir las fronteras nacionales, iba a crear paulatinamente un solo mercado, que las industrias nacionales iban a desaparecer, que las industrias del futuro iban a usar las materias primas de todo el globo. Todo eso está en el manifiesto comunista 150 años antes. ¿Por qué? Porque Marx veía una bolita de cristal. No. Él entendió que el capitalismo, su única lógica era la ganancia, y que para obtener la ganancia lo que tenía que hacer era desarrollar la tecnología, y al desarrollar la tecnología desarrollaba la masa de productos, y al desarrollar la masa de productos solo lo podía hacer si el mercado era para con las flotas que habían descubierto, efectivamente se consolida el mercado mundial. Y entonces los intereses canaleros, que fue lo primero que señalé, pesan sobre Centroamérica muchísimo. Ya tal vez dando los cuales, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ve ya no solo el potencial económico, sino que ve el elemento militar. Entonces, congruente con esto, Centroamérica cada vez forma parte de dicho mercado, primero a través de los colorantes naturales, de la miel y la cochinilla, y luego en forma cualitativamente superior a través del y decirles rápidamente, yo creo que ya se los hablé, de la crisis sociodemográfica de los siglos XVI y XVII, que es la que lleva a estas fincas, a las primeras fincas en el Oriente. Ahí es donde se concentra población que por una razón u otra huye de las autoridades coloniales o no quiere estar sujeta a las autoridades coloniales, y sobre todo la cochinilla es una forma de producción de pequeña producción. ¿Qué son la cochinilla? ¿Dónde se dan? En los árboles. La cochinilla es un insecto que vive en verticales, que se pone cada cierto tiempo, se aplasta, se saca un tinte que hoy vale otra vez un dinero. Con toda la moda de lo natural, ¿verdad? Que no es moda, sino que es un positivo retorno a la naturaleza. Nosotros tenemos dos tesoros intangibles, no hemos sabido explotar. Uno son los algodones de colores naturales, hay como 5 colores de algodón, es el color natural del algodón, no es teñido de nada, ¿verdad? La producción de cochinilla, el índigo del maní, también se puede producir, ¿verdad? Pero digamos, fíjense qué interesante aquí. Aquí me voy a dar otro brinquito ya para la segunda parte.
la cochinilla y el añil se van para arriba porque lo primero que se desarrolla con la revolución industrial es la industria textil, todos los colorantes. Pero desde muy temprano el gobierno de Rafael Carrera, hacia 1840 y pico, se enteran que los alemanes han descubierto colorantes artificiales, anilines. Entonces, y nos debería servir de ejemplo para ahora que fue al revés, desde entonces, con mucha anticipación, se dan cuenta que hay sustituyendo el anil y la cochinilla y lo empiezan a sustituir por el café. De manera que realmente el café se desarrolla en la época del café. Sin embargo, les da un salto enorme. Aquí voy a dar las cifras, son impresionantes en la época de Barcos. Se va desarrollando el café a tal punto que en 1850 y pico, cuando ya prácticamente el mercado de los colorantes naturales colapsa, un excelente historiador estadounidense que hace una obra extraordinaria sobre el periodo de Carrera, muestra cómo, lejos de haber pasado por una situación crítica, la economía de Guatemala da un salto. En lo político, ¿qué ocurre en todos estos periodos hacia el final del régimen colonial? ¿Qué van a ser los elementos que van a desfundar ese régimen colonial? Bueno, uno, la revolución industrial, la base material de lo que determina. Pero en lo político, el hecho decisivo es el triunfo de la Revolución Francesa en 1789 y luego pues, Napoleón y sus guerras napoleónicas, cuando Napoleón impone prácticamente a toda Europa su código civil, impone la modernidad democrática de diferentes maneras, aún los ingleses desde Cromwell con monarquías constitucionalistas, pero digamos ahí se abre paso la política moderna. La Revolución Francesa nace en sus partidos políticos, nace en las ideas democráticas, nace el pensamiento de la ilustración, todo este culto, digamos, al ser humano, a la razón, el racionalismo, el liberalismo, la idea de un régimen de derecho. Todo eso ocurre a finales del siglo XVIII, en 1789, con el triunfo de la Revolución Francesa, y eso irradia, por supuesto, en primer lugar en Europa. Y en 1808 se promulga la primera constitución en la historia de la humanidad, que es la Constitución de Bayona. Bayona es también una población francesa en la cual, digamos, en esa constitución se limitan los derechos de la autoridad, se establecen los derechos del ciudadano. Ya se ha producido la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Revolución Francesa. Fíjense, aquí seguimos en un régimen colonial basado en la servidumbre, en la opresión, en el trabajo forzoso, mientras todos estos territorios de Europa. Y en 1812 la corona española convoca a Cortes en el contexto de una crisis, convoca prácticamente a la elaboración de una constitución para el reino, que en últimas ya no es una constitución para el reino, sino para la disolución del reino. Y muchas de las constituciones de los países independientes se van a basar en los textos de las Cortes de Cádiz, a las que asistió como diputado don Antonio de la Pasada por la Compañía General de Guatemala, guatemalteco, y por eso el Congreso de la República, la más alta corporación de todas, la corporación de la Pasada. Entonces, además de eso, en 1776 se produce la independencia de Estados Unidos. Impacta tremendamente. Los liberales desde el principio su modelo es la América del Norte, no es ninguna cosa de extremidad. Estados Unidos fue un modelo para los ideales democráticos durante mucho tiempo, hasta que gente como José Martí se dio cuenta que una cosa era que hubiera libertades políticas, pero otra cosa era la terrible explotación. Aquí cuando viene a Estados Unidos escribe una famosa carta en la que dice: he vivido en el monstruo y le conozco las montañas. Aquí se da cuenta de todo el peligro que la expansión de Estados Unidos va a significar para América.
Pero también, digamos, en una fecha más cercana a nuestra independencia ocurre un hecho fundamental. El 16 de septiembre de 1810 se inicia la guerra que conducirá a la democracia. Fíjense, cuando el presidente mexicano da el grito, el 15 de la noche, no sé si ustedes han visto esa ceremonia en la Plaza de la Televisión y tal, la bandera mexicana y grita "Viva México, viva México, viva México". Eso no es la independencia de México, es el inicio de la guerra de independencia, que prácticamente constituyó una guerra popular y una revolución. La independencia de México inaugura, aparte de lo que ya les conté, que ahí sí se hicieron villas de mestizos. En México, digamos, el siglo XIX es un siglo en que la guerra une a los pueblos. Fíjense cómo son las cosas y cómo para Clausewitz, el más grande estratega militar, un alemán, dice: la unidad nacional se forja con sangre. Y efectivamente son las guerras las que producen una unidad nacional. Y Maquiavelo dice: el ocio y la paz dividen a los pueblos, el miedo y la guerra los unen. Y efectivamente así es. Nos guste o no nos guste, así es. Y en todas analicemos, digamos, las naciones que han desarrollado gran fortaleza, etcétera, etcétera, vamos a encontrar un pasado de guerras. Y en el descalabro de muchos imperios, etcétera, vamos a encontrar. En 1810, digamos, la historia de México se vuelve a separar de la historia de Guatemala, porque primero fue con estas villas de ladinos que hicieron del mestizo un mexicano. México es un país incluso donde cuando se hizo con los zapatistas los acuerdos de la Garinza y había que reformar el artículo 4 de la Constitución mexicana y poner que México era un país pluricultural, multiétnico y multilingüe, no se logró ni siquiera que el PRI, ni siquiera que se las órdenes del presidente. Al final ya no sé qué pasó con el artículo, tal es el sentido que tienen los mexicanos de la unidad nacional que identifican con la unidad del Estado. Mi esposa es mexicana, por ejemplo, yo le dije: mire, Joselina, ahora es mexicana, vamos a visitar una parte que estatalmente es México, pero culturalmente no es México. ¿Cómo? Y efectivamente ella ya conocía Yucatán, pero hace muchos años lo recorrimos, y hace unos meses, ya varios meses después del viaje, dije: es que yo ese último viaje a Yucatán yo no me sentí culturalmente el mundo maya, diferente del mundo mexicano que constituyó lo que los españoles dejaron delimitado como nación de España. Los españoles separaron como eran los pueblos. Después, estatalmente, una parte de los mayas pasó a ser parte de la nación. Digamos, se separa la historia de México por ese momento. La guerra contra los españoles une a los mexicanos de todas las condiciones sociales, tal vez no todos los soldados, forman filas para derrotar a los españoles. Son 11 años de guerra para conquistar su independencia. Versus Guatemala, en la cual un conciliábulo de la élite determina antes de que venga de México la revolución de Morelos, que es una ley de vencimiento, antes de que venga de México la revolución de Morelos, tenemos una independencia. Y Guatemala bronca, pero don Gabino Garinza, capitán general español, se queda como primer presidente de la Federación Centroamericana, se repartieron y santos. Y doña Dolores Bedoya y uno que dice es mi pariente, don Basilio Porras, fueron a quemar fuegos y la madre como expresión, digamos, de una clase media liberal que tenía. Entonces, vamos a hacer aquí un descansito. El imperio español se ve forzado a implementar cambios, y ahí se aplica
una de esas frases lacónicas y brillantes de Maquiavelo. En uno de sus escritos comienza diciendo: todo cambio genera otro cambio.